eh, más factible en la palabra, fue de las personas más inteligentes en la palabra. Fue un hombre que no solamente con su ciudadanía romana, sino judía, estaba en el Sanedrín, vio cuando Jesucristo caminó a través de Jerusalén, cuando escogió esa gente que llamamos en estos días apóstoles, y cuando caminó a través de todos los lugares allí en Jerusalén. Ese hombre, siendo joven, cuando se levantó la iglesia, luego de 33 años de Jesucristo estar en la tierra, se levantó un movimiento eclesiástico nuevo. Se levantó lo que se llamaba la iglesia del camino. Y ese hombre se atrevió a tomar carta del Sanedrín judío, que era los gobernantes judíos de la época, soportado por el gobierno romano, que era el imperio que había tomado posesión de Israel. Para ese entonces ya llevaba aproximadamente unos 100 y pico, 200 años. Este muchacho, con tanta inteligencia, pensaba que el lugar de adorar a Dios era simplemente Jerusalén, y que no iba a haber otro profeta, sino que venía un hombre a través de ese imperio romano a dirigir el pueblo de Israel para sacarlo de esos romanos que lo estaban atropellando. Pensaban que iba a pasar como cuando vino Moisés. Estaba el pueblo de Israel, crece en Egipto, y aparece Moisés en el escenario. Y se lo lleva 40 años a través del desierto para entrar a la Canaán, donde tuvieron una bendición especial. Ellos esperaban a ese Mesías. Pero sin embargo, él no había analizado lo que estamos leyendo en esta hora, en ese versículo número 33 del capítulo 9 de Romanos. Se invirtió la posición de lo que él conocía. Se invirtió lo que él pensaba, lo que él había aprendido desde niño. Imagínate que tú estás en uno de esos países que se te ha enseñado toda la vida que el comunismo es el mejor sistema del gobierno, y que estás presionado, pero ya tú no lo sientes. Ya tú estás ahí viviendo la vida, naciste ahí, creciste ahí, aprendiste eso, te indoctrinaron, y ahora cuando tú vienes acá a Estados Unidos o vienes a algún lugar que es democrático, la mente empieza a caminar de otra manera, empiezas a ver las cosas de otra manera. ¿Cómo es posible que existiera este mundo? ¿Cómo es posible que hubiera libertad a este nivel? ¿Cómo es posible? Y empiezas a ver otras cosas. Nosotros, lo que hemos hablado con gente que vienen de Cuba o de los diferentes lugares, sabemos que esa es la mentalidad, le cambia la mentalidad. ¿Qué sucede? Pablo, que era ese joven en que le estoy hablando, cuando ve el movimiento de la iglesia del camino, que era un grupo que se estaba aumentando y parecía estar en contra de la doctrina judaica, sin embargo era lo contrario. Y luego lo vemos que él es llamado de parte de Jesucristo directamente para hacer un trabajo especial. Pero él se atrevió a irse en contra de esa iglesia. Él se atrevió a tirarse por los caminos y sacarlos para entregárselos a los romanos, para que terminaran en el estadio romano comido por los leones. Ese hombre es el que está escribiendo este libro. Un hombre sumamente inteligente, un hombre dotado de capacidades espirituales muy diferentes. Aquí se ha escuchado mucho acerca de él, porque cuando el evangelio vino y tocó, y Jesucristo tocó a ese hombre, la vida del evangelio, lo que estaba sucediendo a nivel completo, mundial de la iglesia, cambió totalmente. ¿Por qué? Porque él encontró esa piedra de tropiezo. Él encontró esa piedra que no le permitió caminar más de su manera, sino que cayó y ahora es otra persona. ¿Cuánto le dan la gloria a él? Yo te vengo a predicar en esta hora de ese mismo Jesucristo que hace 2000 años atrás se entregó por ti y por mí, convirtiéndose en la piedra angular. Aquel hombre que se atrevió, aún siendo joven, como muchos de los que están aquí, ya yo pasé de 33 años, pero a los 33 años, un muchacho, ¿quiénes tienen 33? La pastora tiene 33. Habemos unos cuantos. Cuando yo pasé de los 33 años, mira, yo me arrodillaba, oraba y le daba gracias al Señor, porque el Señor me permitió pasar de esa edad. Ese jovencito, porque a esa edad todavía uno está como uno se cree que uno,
como que uno tiene todas las cosas en las manos de uno, pero como que todavía quiere experimentar más de lo que va a pasar más adelante. Como que uno piensa que tiene todo el conocimiento, pero la realidad es que todavía no tienes todo el conocimiento y te falta mucho más de aprender. Sin embargo, a esa edad ese jovencito se atrevió a entregarse por ti y por mí en la cruz del Calvario. A Él le damos la gloria y la honra en esta hora, porque si no hubiera sido por Él, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de ti? Si la naturaleza de nosotros está constantemente llevándote al mal, llevándote a la maldad, llevándote al pecado, por más que tú luchas, te levantas de la cama y lo primero ves noticias que son negativas para tu vida espiritual, escuchas cosas que son negativas para tu vida espiritual. El mismo cuerpo se cansa, se duele y no quiere asistir a la congregación, no quiere asistir, no quiere ayunar, no quiere orar, no quiere leer la palabra. Todo es una contradicción para el hombre y la mujer que sirve a Dios. Pero Él sí puede hacernos fuertes. Él sí puede hacernos vencedores. Él sí creó esta congregación de guerreros del reino aquí en Jacksonville, con hombres y mujeres que han vencido al mal, han vencido su cuerpo, han vencido su maldad, han vencido su naturaleza humana y pueden estar en este lugar alabando y glorificándole al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Bendito el nombre del Señor. Pero Pablo encontró esa roca. Y no solamente Pablo. Cuando tú miras la historia y empiezas a leer el por qué entregaron a Jesucristo en la cruz del Calvario, el por qué los apóstoles fueron muriendo cada uno de manera mártir en diferentes partes del mundo, en Grecia, en Roma. Pedro se dice que murió con la cabeza para abajo, crucificado como Jesucristo, pero contrariamente con la cabeza para abajo. Santiago murió también en el área de Italia. Ellos todos sufrieron el martirio de no solamente Pablo, que empezó una carrera en contra de esa iglesia, sino de todos los judíos que esperaban a un Mesías gubernamental y no un Mesías poderoso, espiritual y ganador de batallas en el espíritu. Ahora vemos que Jesucristo realmente se convirtió en esa piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Y no solamente para él, sino para todos aquellos que tienen una agenda negativa, diabólica, aún en este tiempo, que la mayoría están buscando cosas que no tienen nada que ver con Dios, están en contra de una piedra de tropiezo, una piedra de caída, que si no se dan cuenta van a terminar derrotados. Van a tener que venir a Jesucristo a la buena o a la mala, porque Él es todopoderoso. Ese Dios maravilloso que nos dio la vida a nosotros es la piedra angular de la iglesia y del propósito divino en esta tierra. Bendito el nombre del Señor. Yo espero que los hermanos estén entendiendo lo que estoy trayendo en la palabra del Señor. Pablo escribe a los que están en Roma. Esa es la razón por la cual esto se llama Romanos, el capítulo 9 de Romanos. Pero no es a los romanos italianos de Roma. Le está escribiendo a los mismos hermanos de él, los familiares de él, los judíos, los que se criaron con él, los que lo vieron crecer, el pueblo que juzgó a Jesucristo. El pueblo que lo juzgó a él, y ahora, en vez de estar siguiendo a la iglesia del camino, se encuentra él en la posición opuesta, en la parte de abajo, metido en una cárcel, sufriendo lo que él le había hecho sufrir a todos esos cristianos que terminaron en esos lugares muertos y acribillados por una doctrina judaica. A él sea la gloria y la honra, porque nos da la oportunidad. Y esta es una realidad, hermano. Es una realidad que hoy no se predica. Hay que entender, el evangelio nació bajo sacrificios. El evangelio nació bajo muertes. El evangelio nació y se escribió la palabra bajo sangre. En una predicación anterior estábamos hablando cosas y yo le decía, hermano, cuando usted esté en su trabajo, siga y obedezca las reglas de seguridad de ese trabajo. ¿Por qué? Porque esas reglas se escribieron con sangre, ¿sí o no? Y hoy se lo repito, cuando usted esté en ese trabajo, siga las reglas, porque se escribieron con sangre. Hubieron gente que murieron en los hospitales, hubieron gente que murieron en sus casas,
sin oxígeno, sin necesidad de estar sangrando, y sangraban. Algo sucedió en su vida que murieron. Así mismo sucede en la vida espiritual. Cuando nosotros no seguimos la palabra del Señor, estamos siguiendo otras cosas que nos van a llevar a terminar como aquellos que escribieron esto. Yo siempre oro, hermano, que la iglesia de hoy en día sea una iglesia inteligente, que no juzguemos, como decía Jesucristo, pero a la misma vez tengamos capacidad espiritual para transportarnos a 20, 30, 50, 1000 años. ¿Qué sucederá con el evangelio? ¿Qué sucederá con la iglesia que hoy estamos nosotros asistiendo? Tengamos capacidad espiritual. Eso lo da el Espíritu Santo. Él es el único que te puede dirigir a toda verdad y a toda justicia. Y Él está aquí en esta hora y nos ha llenado de su poder para que nosotros podamos ir afuera y ser, lo que decía ahorita en la oración, un catalítico en este tiempo y mantenernos activos para que hagamos algo en la obra del Señor. Tírate. Predica el evangelio. Habla al vecino. Habla al compañero de trabajo. Aunque te estén haciendo chistes que no valen la pena, aunque te estén tratando de llevar en caminos que son negativos y tú tienes que estar a la contraria, aunque tienes que estar bregando en contra de la corriente, mantente firme ahí. Da testimonio del Señor. Da testimonio de qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, para que ellos se vayan dando cuenta, aún sin palabras, de que Dios es todopoderoso para mantenernos en victoria aún en la prueba y en la dificultad. Bendito el nombre del Señor. Cuando buscas el capítulo de Hechos, el capítulo 21 del libro de Hechos, vas a ver ahí que los saduceos y los fariseos, y para aquellos que quizás no entendían la diferencia o no entienden la diferencia entre los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran una de las ramas de los judíos, de los que estaban al frente, de los que juzgaron a Jesucristo y juzgaron a los apóstoles y a la iglesia, y a Pablo, ahora que estaba en Roma, encarcelado, ajusticiado para morir. Los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Y yo no quisiera meterme en muchos detalles porque sería demasiado para explicar, pero esa es la razón principal por la cual Pablo estaba allá en Roma, encarcelado, porque él creyó que Jesucristo había resucitado de los muertos. ¿Cuántos creen que Jesucristo ha resucitado de los muertos? He ahí la victoria de nosotros como cristianos, hermanos. Si Jesucristo no resucitó de los muertos, no vale la pena estar en este lugar. Pero si Jesucristo resucitó de los muertos, vale la pena, aleluya, alabarle y glorificarlo, no importa la circunstancia en que tú te estés viviendo. Porque Él está al lado de Dios allí como abogado de lo bueno, hermano. No hay comparación. Allí está haciendo justicia para que tú puedas caminar en justicia, en victoria. A ese es que alabamos y glorificamos. A Él damos la gloria y la honra, aunque nos muramos en las pruebas, aunque terminamos en el polvo, como decía Job. Yo sé que aún del polvo Él me levantará. Aún cuando yo estoy en la prueba y no puedo más, Él me levantará. Y yo puedo alabarlo y glorificarlo, no importa las circunstancias. A Él sea la gloria y la honra. Cuando miras el capítulo 23 de Hechos también, los judíos sentenciaron a muerte no solamente a los cristianos y a Jesucristo, sino a Pablo. Pablo en ese capítulo tuvo que apelar a lo máximo que había como gobernante en esa época del emperador romano que se llamaba Augusto César, porque los suyos lo querían matar. Pero él tenía que llegar hasta el final porque él tenía algo que era importante. Él tenía el derecho, por ser romano, a un justo juicio y que se llevara al máximo. Es como decir, hermano, aquí en Estados Unidos, la Corte Suprema.
Y yo quiero traerle esto a colación porque hay hermanos, y a veces esto no se predica, hay hermanos que tienen temor. Yo soy uno, yo tengo un temor apoteósico de ir a una corte. Yo no sé cuántos han estado en una corte. Yo tengo un temor apoteósico. Yo me siento en la corte y es como si yo fuera un criminal. Mira qué cosa. Sin embargo, es la manera productiva de una persona tomar su derecho como ser humano, como ciudadano, y llevar su caso hasta el máximo para que se resuelva de manera legal. ¿Sí o no? Nosotros tenemos ese derecho aquí en Estados Unidos. Y toda persona que se hace ciudadano de Estados Unidos tiene ese derecho. A usted no se le puede privar de la vida. A usted no se le puede privar de sus derechos ni religiosos, ni sexual, ni de ninguna manera. Usted tiene derecho a reclamar sus derechos. No tenga miedo cuando tenga que ir a la corte y reclamar sus derechos. Se lo estoy diciendo. Y se lo estoy diciendo a tiempo. ¿Tú sabes por qué? Porque la agenda satánica que se está levantando en contra de los cristianos es sumamente poderosa. Y cuando usted tenga derecho, usted no lo ceda. No lo ceda. Podemos ser cristianos, pero no somos bobos, ¿verdad que no? Hay gente que confunde eso. Hay gente que confunde, no, yo tengo que ser cristiano, tengo una ovejita silenciosa, calladita, yo voy a llegar al reino de los cielos, no tengo que molestar a nadie. Eso no es doctrina de Dios. En este caso tú vas a ver un hombre que se atrevió a pararse en su lugar, apretarse sus pantalones y decir, yo soy romano y me van a tener que llevar hasta César. Lo digo con autoridad, hermano, porque a veces nosotros no sabemos qué es lo que nosotros queremos en la vida, ni qué es lo que tenemos en las manos. Nosotros tenemos un gran poder y una gran autoridad como iglesia de Jesucristo, no solamente aquí en Jacksonville, la iglesia universal de Jesucristo, los pentecostales, los menonitas, si sigue por ahí nombrando, guerreros del reino, Cristo misionera, bautistas, evangélicos, presbiterianos, todos tenemos derecho que si nos unimos, no hay quien nos tumbe. No hay quien nos tumbe. Lo que pasa es que nosotros no se predica en las iglesias. No nos atrevemos a reclamar el derecho. En este caso, vuelvo a la palabra. Pablo se atrevió a reclamar su derecho. Y terminó en Roma. Y tuvo que pasar por un montón de lugares que yo no puedo entrar ahora aquí. Él fue náufrago. Él se tuvo que quedar en la isla de Creta. Estuvo en Sicilia. Estuvo en otros lugares que él no pensaba llegar. Pero Dios le permitió llegar, hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque la vida tuya en las manos del Señor, ya pierdes autoridad tú como hombre y mujer. Ahora es donde Dios quiera llevarte a ti. A Él sea la gloria y la honra. ¿Qué me iba a imaginar yo que yo iba a estar aquí en Guerreros del Reino en Jacksonville 30 años después? Es que la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. Lo único que tú tienes que hacer es buscar de Dios y vas a ver que la vida tuya va a caminar de acuerdo a como Dios quiere. Tú sométete a Dios y Él hará, dice la palabra del Señor. A Él sea la gloria. Pablo ahora allí escribe a los judíos que están en Roma. Cuando tú miras el libro de Hechos, Pablo se atrevió, porque Pablo tuvo una condición, no era criminal. Pablo simplemente estaba en la cárcel por una situación religiosa. No tenían cargos para él para poder someterlo a una muerte. Eran por cuestiones religiosas. Y terminó allí, siendo encarcelado, era libre. Podía predicar. Lo pusieron en una casa, le dieron todo lo que necesitaba y esa era su iglesia. De allí escribía, enviaba. Habían otras circunstancias en otros lugares que lo vas a ver en la palabra, que sí estaba encarcelado. Pero en este caso, cuando escribe a los romanos que ya está a punto de morir, para efecto de historia, él estaba en una casa y podía hasta ver a las personas que le visitaban. Podía escribir, podía enviar cartas. En una ocasión, mientras estaba allí, y aquellos que conocen de la historia, el libro de Hechos, van a ver que él logró reunir a todos los ancianos que habían judíos, a todos los ancianos, los reunió y le trató de explicar
que Jesucristo vino a ser el Mesías que ellos esperaban. Y que ellos no se habían dado cuenta porque querían seguir viviendo en esa vida y en esa manera de pensar. No nos cojamos nosotros, Señor, hermanos, pensando que porque nosotros somos cristianos de alguna manera hemos aprendido. No nos cojamos nosotros rechazando la obra del Espíritu Santo y lo que Dios quiere hacer en este tiempo con su iglesia por estar pensando en las cosas antiguas y de la manera que nosotros éramos como cristianos. Dale puerta abierta al Espíritu Santo para que te dirija. Dale puerta abierta para que Él sea el que va, con Él vas caminando día a día para que tú veas la gloria de Dios en tu vida. Así es que se camina como cristiano. Y Pablo pudo enviar esas cartas a esos ancianos, los reunió, y lo más triste que le sucede a Pablo en toda la carrera que tuvo él desde niño, lo vamos a leer aquí, hermano, en un verso. La tristeza más grande que tuvo Pablo. Vamos a ver, para que ustedes se lleven algo a su casa. Yo le llamé la gran desilusión de Pablo. El capítulo 9, en los versículos 2 al 5, yo le leí el 33, estoy regresando a los capítulos, al mismo capítulo, Romanos capítulo 9, versos 2, 3, 4 y 5. La palabra del Señor dice así: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, verso 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hay otra referencia, pues ya estoy terminando, no quiero llevarlos demasiado en la palabra, pero es importante que ustedes conozcan. Hay otra referencia donde Pablo, después que reúne a todos esos ancianos, le explica, estuvo hablando con ellos por lo menos 2 horas, explicándole desde el principio de la creación, cuando se presenta Jesucristo, y ahora algunos 80 años después, mientras él está encarcelado, qué fue lo que pasó con ese Mesías que ellos estaban esperando. Y ellos no quisieron entender. Empezaron a levantarse uno a uno de la reunión, y mientras Pablo hablaba, decían: tú estás loco, muchacho, olvídate de eso. Esa doctrina te volvieron loco. ¿Quién te enseñó esa cosa? Y empezaron a irse todos los ancianos. Y Pablo se levantó, dice la palabra del Señor, y le dijo: ustedes han rechazado la roca inconmovible, pero hay una iglesia, hay una gente que sí lo desean y lo van a recibir con todo el poder, llenura del Espíritu Santo. Y esa iglesia es usted, hermano, que está aquí sentado. Esa iglesia la vio Pablo hace 2000 años atrás. Es usted que está aquí sentado para la gloria y honra del Señor. Pablo te vio a ti. Pablo te vio a ti. Pablo vio a cada uno de nosotros siendo salvos y reuniéndonos para alabarle, para la gloria y honra de Él. Hermano, yo no puedo contener la alegría, me da con llorar, pero lo que tengo es alegría, porque no puedo creer que Dios, en su inmensa bondad, hace tal cosa. Váyase a su casa contento, váyase a su casa feliz de que usted es parte de una iglesia que no tiene, aleluya, sino al Dios todopoderoso, al Dios grande y maravilloso, y que se entregó por ti en la cruz para salvarte de toda maldad, de todo pecado. Y Él está aquí en esta hora para darte una oportunidad más. Una oportunidad más para que tú puedas ver la gloria de Él. A Él sea la gloria y la honra. El pastor le está predicando una serie muy importante. Y no sé si la hermana va a tocar el domingo el tema que toca, que es Cristo
perdón, Él te alineará hacia la victoria. Alinearse hacia la victoria. Quizás ella te hable o quizás el pastor cuando llegue. Pero yo te voy a decir algo en esta noche para coordinar con Él, pues a través del Espíritu Santo. Ya Dios te puso a ti en victoria. Si pasaste a través de Jesucristo, el sacrificio lo aceptaste. Lo único que tú necesitas es aceptar a Jesucristo y confesarlo. Perdóname. Gracias. Gracias. Ya estás en victoria. Ya no hay quien te tenga que decir a ti, tú eres un bobo o tú eres esto, y tratar de avergonzarte, porque la palabra del Señor te lo dice. Él dice, no será avergonzado. Aquel que ha aceptado a Jesucristo no será avergonzado. Ni por el gobierno, ni por gente religiosa, ni por tu vecino, ni por tu maestra, ni por tu maestro, ni por tu consejero, ni por la gente que te consiguen en Walmart, ni por la familia, ni nadie que te venga a faltar el respeto. Tú no serás avergonzado en el nombre del Señor. Nosotros vamos a luchar como guerreros del Señor y vamos a tomar derecho y vamos a reclamar el derecho. No solamente en el espíritu, sino también en la carne. Y vamos a reclamar lo que nos pertenece en el nombre del Señor. Yo creo que podemos hacerlo porque ya tenemos quien lo hizo. A Él sea la gloria y la honra en esta hora. Bendito el nombre del Señor. Él te alineará hacia la victoria. En Romanos capítulo 10, verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y termino en esta noche diciéndote, cuando tú confiesas a Jesucristo, estás en victoria. Cuando tú le alabas, estás en victoria. No tengas miedo. A mí me ven allí cantando canciones, himnos. Uno de los que trabaja muy cerca de mí me dijo, yo no sé qué es lo que te pasa a ti, porque tú tienes que estar loco. Dice, tú tienes que estar loco, porque yo nunca he visto una persona que no canta canciones, no canta nada. Lo único que canta son los himnos esos religiosos que ustedes cantan. Y lo único que yo te oigo a ti hablando de cristiandad y de esto y lo otro. Tú tienes que estar. Yo no creo que ese nivel de eso, yo creo que es una persona que ya está a un nivel esquizofrénico. Oye, si yo tengo que estar esquizofrénico para Cristo, soy esquizofrénico con orgullo en el nombre de Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra en esta hora. Padre, gracias te damos, porque tú eres maravilloso y poderoso. Esta iglesia, Señor, te alaba.